creo que era agosto del año 1988 y eran las fiestas patronales de mi pueblo y había un lugar que se llamaba La Puri, así tal cual, porque la Puri era la dueña del local y había como 5 o 6 máquinas donde estaban juegos como Pac-Man, Space Invaders y el que me llamó mucho la atención era un juego que había junto a la ventana y era el Ghost and Goblins, aquella música y así. Y la verdad es que tenía un poco prohibido el ir allí porque mis abuelos me acuerdo que me decían que no acudiera allí porque esas máquinas echabas el dinero, te quitaban el dinero y ibas a arruinar a tu familia y pues un poco eso, ¿no? Que era como, no acudas allí a ese lugar que además era pequeño, tenía 5 años y medio yo. La transición, digamos, fue pues cuando cerró la Puri ya habían abierto otro local que se llamaba El Lilas, que de hecho guardo ahora a día de hoy el banco en el que nos sentábamos en aquellos veranos y todos fines de semana, el banco de madera lo conservo porque lo rescaté de allí y también en una tienda de chucherías que se llamaba La Palmira, la mujer se llamaba La Palmira y era Palmira. Y allí solo había era tienda de chuches y había una máquina. Y ahí es donde también pues, me impactó muchísimo y se convirtió en uno de mis juegos favoritos, Black Tiger, de Capcom. Y yo me acuerdo que ya tenía 7 años cuando ya iba a frecuentar la tienda de chuches de La Palmira y ya con un crédito, o sea, con 25 pesetas, recuerdo que me llegaba ya a la sexta, lo cual no está nada mal para la corta edad que tenía y las pocas partidas que jugabas, porque la propina que llamábamos era limitada. El Lilas luego ya apareció como salón recreativo, que también había chucherías, y ahí es donde descubrí mi juego favorito de mi infancia, que es el Final Fight. Llegué a dejar bastantes cosas de lado de hacer con mis amigos o ir a ver, imagínate, una cabalgata de reyes o así, porque no, es que este sucio y para mí era como una oportunidad de, la máquina está libre, yo no voy a ver nada, yo voy a ir a jugar al Final Fight. Ahí solían tener juegos de bastante reciente lanzamiento, como el Art of Fighting, cuando en el 92, el Final Fight que había salido hacía poco, y estaba el Ghouls and Ghosts. Esos son los juegos que más recuerdo haber jugado en el Lilas. Luego ya más adelante cerraron el Lilas en mi pueblo y abrieron otro local que se llamaba Beniverás. Y en el Beniverás ya pues fue donde ya fue el último salón recreativo que hubo en mi pueblo así como tal, aunque luego en otra tienda de chuches sigue habiendo algunas máquinas, pero ahí sí que ya jugamos mucho a juegos como Samurai Shodown, Cadillacs and Dinosaurs, Street Fighter 2, el Aero Fighters que estuvo tanto en el Lilas como en el Beniverás, y ese es realmente el único juego de naves, por así decirlo, que yo jugué y disfruté en su día. Eso sí, si ibas a ir entre semanas, recuerdo que eso estaba mal visto. O sea, era como eras muy viciado, ¿qué haces gastando dinero en las máquinas entre semana, no? Yo era de la parte de los viciados, ¿no? Que llamábamos. Yo era de los que quería jugar y hacerme el récord y llegarme más que los demás y toda esa zona para luego vacilarnos amigablemente con la gente y pasárnoslo bien, en definitiva. El Art of Fighting si no fue en el año 92, 93, o sea, ese juego salió en el 92 y me lo pasé ahí en la recreativa. Me acuerdo que nos pusimos todos a gritar cuando maté a Mr. Karate, ¿no? Que para nosotros era el Napias, no sabíamos de que existía Mr. Karate, eso lo supimos luego cuando jugabas a juegos más modernos, pero era el Napias, hemos matado al Napias. Pero yo diría que fue el Art of Fighting, la primera vez que me pasé un juego con un crédito y pues tendría yo 10, 11 años. En aquella época decía, ¿tú qué quieres que te regalen para tu comunión? Y la gente decía, yo quiero la Mega Drive, que era lo que había salido en la época, la Super Nintendo, yo quiero tal. Y yo ya me quedaba así un poco perplejo porque yo lo que quería yo quería tener una máquina con el Final Fight. Yo no quería una consola, yo quería una máquina con el Final Fight. Y la verdad que aquello, cuando coges el cuchillo, las armas con Cody o como corta carne, como el sonido de los golpes que duelen de verdad. O sea, era toda la ambientación Metro City y tal, que parece la Barcelona actual, ¿no? No sé, me parecía todo tan épico y tal, y jugamos a 0 vidas. Y era capaz de durar normalmente
llegaba a Rolento y de ahí no sabía la manera de matarlo, y más a 0 vidas. Ese juego literalmente me voló la cabeza. Si yo solo quería el Final Fight, Final Fight, Final Fight. Y en una de estas me pasé el juego continuando con un amigo, con mi amigo Daniel, porque el día que se celebraba de lo de las comuniones, habíamos quedado él y yo previamente que en cuanto saliésemos de comer, quedásemos en el pueblo y nos fuimos al pueblo de vecino. Yo soy de Murchante, pues fuimos a Cascante, que también hemos hecho allí recientemente el Fight Cade Offline Festival 2023, y fuimos por un camino, que es un camino carretera, no es la carretera convencional donde la gente va paseando, y nos fuimos sin avisar a los padres, con nuestros, no sé, tendríamos 9 o 10 años, de Strangis, nos fuimos caminando hasta el otro pueblo a 4 kilómetros con la única misión de acabarnos el Final Fight allí. Y dirás, ¿por qué no allí, no en tu pueblo? Porque nos habían chivado de que ese juego estaba en el recreativo de Cascante y daban una vida. No las 2 que debería dar el juego, sino daban una. Y claro, en mi pueblo era 0 y tampoco, o sea, no lo sabíamos seguro, porque había venido uno al recreativo y había dicho, en Cascante está este juego y hay vida, y no dábamos crédito, pensábamos que estaban mintiendo. Pues fuimos allí pensando en que nos iba a costar la mitad del dinero si es verdad que daban vida. Entonces fuimos allí y vimos, de verdad, dan vida. O sea, era un mundo que nos había cambiado todos los planes. Y fuimos allí y recuerdo que nos pasamos continuando, porque es un juego muy difícil y las últimas pantallas después de Rolento ya no las conocíamos, y yo recuerdo que me gasté 175 pesetas, o sea que fueron 7 monedas para lograr pasárnoslo. Y eso que hubo una urgencia, que estando en la última pantalla, donde todo se pone muy difícil, que se me habían acabado los cambios, o sea, los cambios en las monedas. Y claro, cuando yo me quedé sin dinero, venga, continúa, porque claro, no podíamos dejar aquello así. Fui a la barra del bar y diciéndole a mi amigo que aguante la partida, porque si a él le matan, y me acuerdo que había acabado la partida, estaba la cuenta atrás y ya justo llegué yo con mucha prisa y ya me habían dado el cambio. Pero claro, yo ya me quedé sin dinero, si le hubieran matado a mi amigo tampoco había posibilidad de relevo, y era como dinero que has tirado sin ver el final. Queríamos ver el final del juego. Y nos fuimos al pueblo vecino y luego o sea, fue terminar el juego y volvernos andando otra vez. O sea, no fuimos ni en bicicleta. O sea, hicimos esa pequeña locura vestidos con la ropa de comunión. No sé si fue en el año 96, ya tenía yo la PlayStation y ya pues quedábamos a jugar a los juegos que tenía yo en la PlayStation con mis amigos, que fueron el Ridge Racer Revolution, Alien Trilogy y Battle Arena Toshinden 2, fueron los 3 primeros que compré. Pero no fue decir, es que tengo la Play y no voy a los recreativos. En nuestro caso y aquí no fue por esa causa. Y luego ya es cuando un día Pedro Luis, el hermano de Gozken, nos dijo que había salido una cosa que se llamaba emulador, un tal Cayus 95 creo que se llamaba, y que salía en el símbolo del emulador la cabeza de Mike Hagar en el ejecutable, y decía, se puede jugar a Final Fight en el ordenador, y era como, ¿qué estás diciendo? O sea, era como vuelta otra vez a, sí, han sacado un programa y tal. Y me acuerdo que hay que descargar las ROMs, el tal, el cual, y nos estuvo un día enseñando, y para nosotros eso era súper tedioso, no lo entendíamos. Había veces que bajamos con él al ordenador para ver cómo se hacía, y me acuerdo que sí, hay que jugar, pero hay que jugar con el teclado. Y era como, voy a jugar al Final Fight con un teclado. Y me acuerdo que yo una vez con mi amigo Gozken jugábamos, venga, yo meneo el personaje con las flechas y tú usas en la otra parte del teclado el puño y el salto, ¿no? Y ahí es donde había empezado el tema de la emulación, pero a nosotros, como eso nos aburría o daba muchos problemas, enseguida abandonábamos a su hermano allí y nosotros nos miramos y nos decíamos, venga, y nos subíamos a jugar al Street Fighter Alpha 2, venga, o al Tekken, porque lo que queríamos era jugar, ¿no? Pero ya había salido ese germen de la emulación, y yo ya, cuando siguieron lo de las consolas y así, yo ya tenía la Play. Y luego ya iban a sacar la Play 2 y así, te comprarás la Play 2, y yo ya dije, no, yo no quiero la Play 2. Yo lo que quería era ya un ordenador para meterle emuladores y volver a jugar a los juegos de los recreativos, porque yo lo que quería era, vi ya lo que había y dije, yo quiero jugar a esos mismos juegos, pero ahora en un ordenador y poniéndolo en mando. Entonces,
no sé si fue en el año 2001 o así, es cuando compré la primera vez un ordenador y mi única misión era instalarle el Final Fight. Y así empezó todo, pues empezamos a conocer gente en Cailiera, tal, empezamos a jugar a juegos que jugábamos también en las consolas antes, al Street Fighter Alpha 2, Alpha 3, y ahí es donde dije yo, pues aparte de tener un ordenador con un arcade stick y así, es donde empecé a querer tener una recreativa para volver a experimentar de manera más fiel lo que jugamos ya en los ordenadores. Y me puse a buscar información en Google y encontré en Francia un lugar, bueno, dos lugares donde vendían, donde las importaban de Japón. En uno no me contestaron y en el otro sí. Se llama Michel y yo no entendía realmente, pues me dejé aconsejar y así, y acabé comprando una Sega Blast City, pues por su estética y porque era muy versátil, ¿no? Podías conectar prácticamente todo lo que quisieras, un ordenador, juegos originales. Entonces, pues me decidí por esa máquina. En abril del 2016 avisé a mis amigos el siguiente viernes que me habían traído, les dije, mirad lo que tengo, tal. Creo que éramos 3 o 4 amigos, 4 amigos en mi casa el viernes y estuvimos hasta las 3 o las 4 de la mañana y luego al despedirnos me dijeron, ¿cuándo se vuelve a ir tu mujer a su pueblo, no? Luego hicimos otra quedada que ya vinieron 7 o 8 amigos y me acuerdo que ya no daba abasto la máquina, estábamos jugando a turnos, pero aquello era como que, joder, si hubiera 2 máquinas sería más guay, más divertido, ¿no? Y ahí es donde de mi otro hobby, que eran los coches viejos preparados, le acabé vendiendo un coche de los que yo tenía y ya prácticamente no usaba porque yo ya tenía niños pequeños y le acabé cambiando un coche a cambio de máquinas recreativas, sin dinero de por medio. Y ahí es cuando dimos ya un salto de poder hacer quedadas en la peña con 7, 8 máquinas, tal, y ya fue un poco como, me acuerdo que hicimos una quedada en esa peña donde el 5 de diciembre del 2015 estábamos con ordenadores y emuladores, a de repente poner 7 máquinas y venir, me acuerdo que vinieron 70 personas del pueblo solo con comunicación de vía WhatsApp entre la gente del pueblo. Y ahí ya pues luego acabé vendiéndole otro coche a Michel y ya montamos el evento del Fight Cade Offline Festival 2017. Y ya fue un poco locura, ¿no? Como yo además pensé, digo, recibo estas máquinas a cambio, pero bueno, ya las iré vendiendo y ya recibiré algo de dinero de lo que, para no tener tantas, ¿no? Pero en vez de tener menos y ir vendiéndolas, lo que seguí es no vendiéndolas, haciendo quedadas y dinero que pillaba, dinero que usaba para invertir en más máquinas, más juegos y más quedadas más grandes con más gente. Pues unas cosas llevaron a otras y conocí a un montón de gente, jugadores japoneses, tal, y me dijeron que quería venir el jefe de Mikado en Japón y la historia es esta, o sea, vinieron aquí y nos hicimos buenos amigos y la verdad que yo tenía cosa en la cabeza de decir, joder, qué bien tendría esto que montamos en el Fight Cade Online Festival, ponerlo, abrirlo más habitualmente. Y Minoru me dijo que si quería abrir un lugar y ponerle el nombre de Mikado, porque cuando vino él con, me acuerdo que eran 7 japoneses más, quedaron entusiasmados, ¿no? Del nivel de exigencia de todo, ¿no? De cómo juegas, a qué juegas, el mantenimiento les llamó mucho la atención, el mantenimiento de las máquinas, de los joysticks, de cómo está todo y sobre todo del querer hacer jugar a la gente, o sea, de cómo, como me dijeron ellos, de difundir su cultura. O sea, de eso que para allí dice que es muy difícil reunir a tanta gente en un mismo lugar, un mismo fin de semana para jugar, vamos. Y ahí es donde le dije, bueno, pues voy a abrir un local y si te parece bien, pues le pondremos vuestro nombre en vuestro honor y tal. Y la verdad que hasta el día de hoy, pues esa es la historia, ¿no? Ahora somos
como Mikado Game Center Europe, el único salón recreativo japonés, no Mikado, que llaman a veces, sino oficial que existe fuera. No un Mikado, sino ningún salón recreativo japonés está fuera de Japón. Y pues a día de hoy, pues el lugar que tuvimos en Tudela lo teníamos planificado abrir en abril del 2020, pero llegó la pandemia y todo se fue al traste, no pudo haber inauguración. Todos nos quedamos súper escachados y luego pues digamos que lo abrimos en mitad de la pandemia de aquella manera y cuando justo se acabó la pandemia lo cerramos porque no era el lugar adecuado para tenerlo abierto, ni una necesidad de trabajo para mí ni para permanecer ahí. Entonces digo, bueno, vamos a seguir como estábamos antes y ya está. Y algún día si toca, pues ya se abrirá en otro lugar, que esa es la misión, ¿no?